Bien, saludos compañeros, Dios les bendiga, les habla el pastor Carlos Gutiérrez. Vamos a iniciar en esta hora, como acordamos, la clase de la materia de publicaciones y evangelización. Específicamente, vamos a hablar, como ven ustedes allí, sobre el enfoque bíblico de las publicaciones. Vamos a comenzar primero por las escrituras para poder detallar la importancia de las publicaciones en la Biblia y cuál es su efecto en nosotros, cómo es que el Señor opera para nuestro bienestar. Vamos a tener una palabra de oración, no sin antes decirles que esta clase va a estar también grabada y quedará en la plataforma, y también decirles que todas estas clases que nosotros estamos dando son parte del material para la evaluación en el próximo corte. O sea, cada clase vamos a buscar la manera de que usted pueda no solamente asimilarla, sino pueda reproducir ese conocimiento, pueda usted manifestar el aprendizaje que ha tenido con esto. Damos la bienvenida también a Jesús Falcón. Jesús, Dios te bendiga. No sé si puedes escuchar. Estamos Sí, con... pastor, estoy escuchando. Perfecto. Jesús y José Mora, bienvenido. Gracias, pastor, buen día. Buen día, perfecto. Entonces, estábamos mencionando que esta clase se llama Enfoque Bíblico de las Publicaciones. Este material va a estar en la plataforma, y lo otro es que esta información vamos a como materia de evaluación, procurando que ustedes puedan haber asimilado estos principios y también puedan compartirlo, que es la mejor forma de poder grabar. Entonces, enfoque bíblico de las publicaciones. Comencemos. Cuando hablamos del enfoque bíblico de las publicaciones, comenzamos nosotros tomando en cuenta lo que sería la comunicación divina. En el principio, la voluntad de Dios fue preservada verbalmente. Quiere decir que el Señor, en una comunicación personal, podía expresar todo lo que era la verdad, y tenía el ser humano, en este caso nuestros primeros padres, el privilegio de poder tener ese desarrollo de aprendizaje con una relación directa con Dios. Una relación directa con Dios. En ese tiempo la escritura no era necesaria, primero porque la condición integral del ser humano estaba dentro de la perfección. Por lo tanto, no existían los problemas que derivaron después del pecado en la mente del ser humano. Así que la comunicación era verbal, la comunicación era personal y formaba parte indispensable de la experiencia humana, ¿no? En este sentido, el propósito de Dios era mantener una comunicación directa con sus seres creados, y fuimos diseñados para eso. Fuimos diseñados para estar en contacto personal con Dios. Parte de nuestro crecimiento depende absolutamente de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice que el crecimiento viene es de Él. Y ese crecimiento el Señor, en el diseño que hizo para nosotros, lo estableció en una relación de comunicación. Quiere decir que si no estamos en contacto y en comunicación con Dios, no podemos tener crecimiento. El crecimiento se da en esa comunión con Dios. El pecado, menciona allí, ven ustedes la plantilla, crea separación. Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades han hecho separación entre ustedes y yo, y son sus pecados los que han abierto como un abismo que no permite que estemos en comunión, porque el pecado es un elemento antagónico al carácter de Dios. El pecado es contrario
a todo lo que representa su ser, su persona, y por lo tanto, el que entró en el pecado por rebelión, entonces se separa, por ende, deja de comunicarse con Dios, y el resultado es que se estanca en el crecimiento y comienza un proceso de entropía, donde comienza una degeneración que la vemos nosotros bien clara en nuestra humanidad. O sea, envejecemos, nuestra mente se debilita, nuestras capacidades se atrofian, producto con el tiempo, porque el pecado ha hecho ese efecto integral en el ser humano, solamente espiritual, sino que físicamente también. Entonces, por eso, perdón, la comunicación con Dios sin interrupciones, en una relación de armonía, es indispensable. Necesitamos para vivir, necesitamos para crecer, necesitamos para desarrollarnos, estar en comunión con Dios. Ahora, el Señor entonces, ante esta circunstancia, que el pecado, por supuesto, la paga del pecado, el salario que recibimos, el resultado de haber entrado en esta experiencia de rebelión es la muerte, el Señor realiza un plan para interactuar con el propósito de redimir al ser humano y realizar lo que el apóstol Pablo llama la reconciliación, porque están rotas las relaciones con Dios y por ende la peor tragedia es lo que nos sucedió. Entonces, parte del plan de redención para la humanidad, para la raza humana, es establecer un pueblo con un propósito que a través de ese pueblo como instrumento, entonces, el ser humano pueda desarrollarse. Veo una mano levantada. ¿Alguien quiere hacer un aporte? No, está bien, pastor. Entiendo de que, por ejemplo, o sea, usted está estableciendo la base teológica primordialmente de lo que ha sido el principio que Dios tiene de comunicarse y cómo el pecado afecta a esa comunicación, para así se hacer una aplicación de lo que hoy es el ministerio de las publicaciones, y que Dios quiere comunicarse hoy con el ministerio, ¿no? Y lo que estamos tratando de rastrear es cómo es que las publicaciones entran en el ámbito de esa comunicación entre Dios y el hombre, dentro del marco de un plan de redención. O sea, se está redimiendo el ser humano. Y en ese plan de redención debemos ver qué parte tienen las publicaciones para saber la importancia de ellas. Ustedes pueden intervenir como hizo nuestro hermano, levantando sus manos, cualquier pregunta, cualquier cosa, estamos nosotros para esto. Así que sí, exactamente así es como lo están mencionando. Bien, hemos entonces establecido que somos seres que para poder crecer debemos estar en comunión con Dios. Nuestro crecimiento se estanca precisamente porque el pecado causa una separación, rompe, y es necesario hacer un plan de redención que lleve a la reconciliación. Y entonces el Señor, en ese amor supremo, preveyendo todo esto, establece a un pueblo como instrumento redentor. Y ahí vemos nosotros que con un plan redentor centrípeto. ¿Qué significa esto? Que el Señor se coloca en una región que se encuentra en el centro del crecimiento de la civilización, que tiene a Asia, África, Europa y todos el mundo conocido, en una región de obligación por tránsito, para que en esa región el pueblo de Dios se establezca, y entonces a través del ejemplo de ese pueblo, a través de lo que Dios haría con el pueblo de Israel, el mundo pudiera entonces hallar salvación. Entonces el principio primero era centrípeto, o sea, los pueblos vienen a ver las maravillas del pueblo de Israel, y de allí ellos entonces alcanzan nuevamente las verdades que los llevarán a esa comunicación. Eso era el plan del Señor. Por eso el Señor establece este pueblo que estuvo varios siglos
en esclavitud en Egipto, lo saca de allí y a través del tratamiento con ese pueblo, el Señor va a comenzar a establecer otros principios para llevar a cabo ese plan de la redención. Vemos entonces que el pueblo sale y lo llevan al Sinaí. El Señor entonces le dice a Moisés que el pueblo se prepare, que los próximos 3 días, si ustedes recuerdan, que en los próximos 3 días ellos estén en una preparación mental, física, emocional y espiritual para entrar en contacto con Dios. Esto es sumamente importante. A los hombres le dicen, no tocarás mujer, o sea, no es, queremos que te concentres, que medites, que entiendas. Tus ropas deben estar limpias, todo debe estar preparado porque vas a entrar en contacto con Dios. Ellos no sabían que, o sea, ellos no tenían ni la más mínima idea de lo que eso significaba, puesto que nunca habían tenido un contacto tan directo con Dios. Cuando llegan al monte Sinaí, conocen ustedes la experiencia, suena una enorme trompeta que va en aumento, hace temblar el monte. Desciende una nube espesa mezclada con fuego y una columna de fuego sobre toda esa inmensa montaña, se ve hasta donde sus ojos llegan hasta el cielo y todo está temblando y escuchan la voz de Dios. Escuchan la voz de Dios. Lo que escuchan allí es lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Entonces, dice Éxodo 31:18, y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Dios tiene una comunicación integral porque se ven 2 efectos. Primero, el Señor habló. Y fíjense ustedes que en Éxodo 20 dice, yo soy Jehová tu Dios. Ellos no estaban preparados para escuchar la voz de Dios. Todo su ser les hizo sentir que ellos eran inadecuados y que no tenían las condiciones para poder escuchar la voz de Dios. O sea, esa experiencia tuvo un aprendizaje tremendo. Y en segundo lugar, no solamente Dios habló, sino que el Señor publicó lo que habló. Entonces veamos la importancia de esto. No era suficiente que Dios hablara, no era potente su voz. Sí, pero el Señor no solamente habla, sino lo que Él habló lo publicó. Y lo que Él habló fueron los 10 mandamientos. Entonces, estamos viendo cómo funciona la experiencia, donde el Señor habla, pero ve la necesidad de publicar lo que dice. Y entonces, con esto comienza la experiencia de formación del pueblo de Israel, con la palabra hablada, pero también la palabra escrita. Así que veamos el significado importante que tiene para Dios el hecho de que sea escrito. Ahora bien, veamos nosotros este primer programa de publicación, que podemos decir que es la publicación tal vez más importante de toda la humanidad, porque el Señor decide publicar en función del bienestar del pueblo de Israel y de la humanidad, porque lo que se le dio a Israel no era solamente para él, ya lo sabemos, ellos tenían un propósito de expansión del mensaje redentivo. Entonces vemos que en ese programa de publicación, el trabajo de edición lo hizo Dios mismo, fue el editor. Él editó, quiere decir que los principios de la ley de Dios, que son amplios, y escuchan, son amplios para el universo entero, porque la ley de Dios, que es el trasunto de su carácter, el Señor la estableció, o sea, su carácter es la norma para todo ser viviente en el universo. La ley de Dios que fue dada en el Sinaí es la edición de esos principios para la humanidad. O sea, lo que necesita la aplicación de la ley de Dios que proviene de su carácter
fue editada y modelada a la humanidad en función de ella, y fue un trabajo extraordinario porque en 10 principios el Señor entonces estableció claramente cómo es que iba a aplicarse en la vida humana en el contexto del pecado, el trabajo. Entonces, el primer editor fue Dios. ¿Cuál fue el material de edición? Bueno, el material de edición fue la... Y con esto tiene una carga simbólica tremenda. Utiliza la piedra porque es un elemento que trasciende en el tiempo y que no es afectado. Y él edita este mensaje y él lo escribe en piedra para que quede claro como una impresión de que sus palabras son eternas. El método de impresión. El método de impresión, bueno, fue el dedo de Dios. No se utilizó ningún otro método, sino él utiliza su propio ser para realizar la impresión de este documento universal. Este documento universal. Entonces, nos dice también aquí la visión que el colportor, el documento en sí es la santa ley de Dios que representa la expresión de su carácter, y el difusor, aquel que estaba encargado, y así él lo estableció, no solamente con su voz, sino que él coloca un instrumento que se encargue de ser el difusor, el colportor, fue Moisés. Moisés recibe de manos de Dios las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y hay unos destinatarios que son el pueblo de Israel y la humanidad. Porque como sabemos, y entendemos bien, esta ley es de carácter universal. Esta ley es de carácter universal. Entonces, estamos viendo la importancia, ya aquí encontramos la importancia de las publicaciones que el Señor establece para la humanidad. Ahora bien, ¿qué razones tenía el Señor para hacer esto? ¿Cuáles eran las razones que él tenía? Bueno, para la escritura, en primer lugar, la vida humana había disminuido después del diluvio. O sea, antes del diluvio los hombres duraban 300, 400, 500, 600 años. Pero después del diluvio, entonces los hombres, su calidad de vida disminuye exponencialmente, al punto de que de pasar a tener 500 años, 600, pasa simplemente a llegar a duras penas a 100 años. Entonces, disminuye con eso la capacidad mental. El hombre baja su rendimiento. Y el Señor entonces, para poder combatir la apostasía, que era producto mientras que va degenerándose el hombre, también sus condiciones morales y su comprensión de la verdad se va perdiendo, y cada quien va haciendo lo que de acuerdo a sus sentidos cree que lo que es correcto. Entonces, para que fuera preservada y combatir la apostasía, el Señor debe dejar por escrito su verdad. La palabra escrita entonces, y en este caso hablando de la ley, que fue un documento excepcional, inspira autenticidad, el valor de lo que está escrito. Ahora bien, veamos entonces el orden o la orden que Dios da a partir de ese momento. Encontramos cómo el Señor en muchas ocasiones le dice a sus profetas, en el caso de Daniel, capítulo 12, versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. La profecía real que muestra el devenir de los tiempos, el Señor entonces viene y le dice a Daniel que
cierre ese libro porque es para la generación del tiempo del fin. Fíjense ustedes la importancia de las publicaciones. O sea, nosotros hoy estamos sosteniendo nuestra esperanza, nuestra fe, y estamos avanzando en medio de un caos universal que va en aumento por la publicación de un mensaje profético que se hizo hace miles de años. Entonces, la importancia de la publicación para las escrituras, o para la visión que muestra la Biblia, es sumamente importante. Ni digamos entonces toda la lucha dentro de este marco de el bien y el mal contra la Biblia. Y Satanás hizo todo lo posible para hacerla desaparecer de la faz de la tierra, hundiendo a generaciones en la ignorancia, como el tiempo de la era oscura, y persiguiendo, matando, destruyendo a todo aquel que fuera capaz de poder hacer publicar o manifestar las escrituras. Pueblos enteros fueron perseguidos, y encontramos nosotros el caso de los albigenses, que fueron totalmente exterminados por someterse a lo que las escrituras decían, tomando en cuenta de que ellos vieron el ejemplo de la iglesia primitiva y ese era el que querían seguir, y fueron totalmente exterminados en esa fatídica y oscura decisión que tomó el Papa Inocencio al mandar a dejar sin vida a toda una nación. Entonces, es muy importante. Por eso el Señor varias veces da la orden que escriba. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, escribe en un libro lo que ves. Y dice, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Él da la orden a que este mensaje se disemine. Lo que ves, escríbelo y envíalo. Y ahí en el versículo 19, escribe las cosas que has visto. Entonces, lo que escribió Juan a finales del siglo I, nosotros en el siglo XXI, 20 siglos después, estamos sosteniéndonos sobre lo que publicó este hombre estando preso en una isla desierta, que lo desterraron para desaparecerlo y para acallar su voz y su influencia, pero la publicación de la palabra escrita hizo sobrevivir las escrituras. Bien, ¿hay algún comentario que tengan y alguna pregunta hasta aquí de lo que estamos viendo? Así de manera de, ¿cómo se llama? De retroalimentación en función de algunos compañeros que están entrando. Así que los que han escuchado, ¿qué piensan de lo que hemos hablado hasta ahora? No todos a la vez que nos abruman. Si no, bueno, haremos una pregunta para ver si estamos asimilando lo que estamos hablando. Alguno de ustedes. José Mora, ¿está vivo todavía por ahí? Jesús Falcón. Bien, compañeros, creo que le damos la bienvenida a un compañero más, creo que es Jonathan Colmenares. ¿Cómo está, Jonathan? ¿Me escucha, pastor? Te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí, sí, estoy entrando a la reunión hasta ahora. Ok. Bueno, los compañeros quedaron mudos, no los que están acá. Pero entonces,
introduzco rápidamente para que tengan una idea. Estamos hablando de importancia de las publicaciones de las Escrituras. Y hasta ahora hemos visto como síntesis de que el Señor nos ha creado para estar en comunicación con Él. Nuestro desarrollo integral depende de la comunión que tengamos con Dios. No podemos crecer a menos que tengamos nosotros una comunicación permanente con Él. Por lo tanto, necesitamos estar en contacto. El pecado causa separación. Al causar la separación, entonces perdemos nuestra capacidad de crecimiento, entramos en una experiencia de entropía y comenzamos a morir. Tomando en cuenta que ese es el resultado, el salario del pecado, como dice la Escritura. Y entonces el Señor, a través del pueblo de Israel, realiza un plan para poder ayudarnos a nuevamente a toda la humanidad a reconciliarnos y estar en contacto nuevamente con Él. Y el Señor entonces, en medio de eso, lleva al pueblo de Israel al Sinaí para que Él pueda escuchar su voz. Y no solamente escuchar su voz, sino que también pueda lo que escuchó ser publicado. El Señor ve la necesidad de que su palabra hablada también se convierta en palabra escrita. Y es una palabra que tiene un alcance universal, porque Dios necesita que toda la humanidad conozca su ley, que es la imagen de su carácter y que es lo que debe primar en la mente del ser humano. Entonces, Él ve la necesidad de publicar. El Señor hace la edición de esa publicación contextualizándola a la humanidad, porque la ley de Dios es eterna y sirve a todos los seres del universo porque está fundada en su carácter. Pero la ley que Él da en el Sinaí, Él la edita en piedra, utilizando como método de impresión su propio dedo, dando este documento llamado los 10 mandamientos o las 10 palabras, como menciona Deuteronomio, y Moisés se convierte en el portador para que pueda llevar este mensaje escrito, ya no solamente hablado, perdón, sino escrito al pueblo de Israel y a toda la humanidad. Entendemos que esto se hace porque la mente del ser humano ya no es la misma antes del diluvio. El ser humano ha disminuido su poder y encontramos nosotros que en Daniel 12:4 se hace un énfasis. El Señor comienza a decirle a todos sus profetas: los mensajes que le doy, escriban. Todo lo que ven, escriban. Y vemos nosotros en dos profecías fundamentales, en Daniel y Apocalipsis, que ambas fueron escritas con miles de años de anticipación, en el caso de Daniel, y 20 siglos en el caso de Apocalipsis. Fueron escritas con tanto antelación, pero tienen una vigencia y relevancia absoluta para nuestra sobrevivencia. Por lo tanto, el valor de la palabra escrita y publicada es muy importante. Entonces, en este sentido, vemos lo siguiente. Todo este propósito es una respuesta ante el olvido, porque Proverbios capítulo 3, versículo 1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Entonces, es una orden que Dios da, porque el olvido es una de las características dentro del fenómeno de cómo nos afecta el pecado. Me explico. El olvido es resultado del pecado. Nos referimos que se olvida aquello que es importante para la vida. Entonces, el pecado tiene esa particularidad que hace que olvidemos las cosas que deben estar siempre en nuestra mente en tiempo presente. ¿Cómo sucede esto? Bueno, el pecado de alguna forma comienza a socavar el valor que tienen las cosas importantes. Entonces ya lo que es importante empieza a perder importancia, lo que es necesario empieza a perder importancia en nuestro ser, en nuestro sistema mental y emocional, y eventualmente
lo vemos como algo corriente y lo dejamos. Por eso el Señor, ante esta característica, este efecto del pecado, que es el olvido, Él ordena para que esté claro: hijo mío, no te olvides de mi ley que fue escrita, mi ley que ya está publicada. Y dice entonces eso 17:14, y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Estas expresiones eran muy comunes. El Señor le dice a Moisés: escribe esto para que quede en la memoria, para que se pueda recordar, para que se pueda tener en cuenta. Se nos está acabando el tiempo. Vamos entonces a continuar. Y entonces, fíjense ustedes, este elemento, nosotros ya estamos también llegando casi al final de esta intervención, el método de escritura. Allí, Deuteronomios 17, 18 a 19, al rey. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, dice la Biblia, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. La ley escrita debía tenerla el rey, que era el que tenía que dirigir al pueblo, pero debía hacerlo bajo los principios de la ley. Entonces debía tener una copia para él y debía leerla todos los días. Ahora fíjense ustedes, ¿cuál es la frecuencia de ese método de escritura del Señor? Leerlo todos los días de su vida. En segundo lugar, ¿cuál era la estrategia? Que pudiera aprender. O sea, es leer, porque el leer todos los días y meditar en la ley de Dios es un proceso de aprendizaje. ¿Aprender qué? ¿Cuál era el propósito? Temer a Dios. Esto era con respecto al rey. Pero cuando vemos nosotros para el resto del pueblo, también era lo mismo. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. O sea, debes publicar. Ellos entendieron esto de una manera simbólica y crearon las filacterias, que son estas imágenes que ustedes ven, unas cajitas hechas de cuero que tenían ranuras, y allí colocaban parte de las escrituras. Esto hizo una distorsión del plan divino, porque no era ese el propósito de Dios con las escrituras, que tú lo utilizaras de manera simbólica. Por eso dice el Mateo 23:5, el Señor: antes hacen todas sus obras para ser vistas por los hombres, pues ensanchan su filacteria y extienden los flecos de sus manos. O sea, ellos no habían comprendido esto, sino que habían hecho de esto un asunto superficial para ser visto por los hombres. ¿Cuál era el propósito entonces en el nuevo pacto? Jeremías 31:33, el propósito de la escritura era: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, ¿en dónde? En su mente, y las escribiré, ¿en dónde? En su corazón. Y eso dará como resultado: yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Bien, apreciados, esta es la visión que queremos nosotros dejar claro sobre lo que representaban las escrituras. Esperamos que usted pueda tomar en cuenta todo esto que hemos hablado. Si hay algún comentario, lo vamos a hacer en Telegram. Pero esta clase que acabamos de dar, la vamos a dejar colgada también en la plataforma para aquellos que no la han visto, y esperamos que usted tome en cuenta todos estos datos y toda esta información, también la pueda ampliar, porque la vamos a tomar en cuenta para la evaluación. Bien, hermanos, esto ha sido todo por este momento. Dios me les bendiga. ¿Hay algún comentario mientras que terminamos esta transmisión?